La tasa de cambio pasó recientemente de 50 por 1 y aquí hay gente que está volviéndose loca, que si es el fin del mundo, que si es el descalabro de la economía dominicana. Usted ve las redes sociales, cómo la ignorancia penetra masivamente y empieza a generar todo un pandemonium de opiniones, porque la tasa pasó de 50 por 1. Pero ¿y cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema? ¿O es que la barrera de 50 era algo sagrado? O sea, cuando Moisés bajó en la tabla de los 10 mandamientos decía que el peso dominicano tenía que costar de 50 para abajo. No lo dice. Señores, las tasas de cambio por lo menos deben ajustarse anualmente. Si están en un nivel más o menos competitivo, por lo menos deben ajustarse por la tasa de inflación. Y si la inflación es un 3 o un 4, usted debe tener una depreciación más o menos en esa línea. Y se sabía que tarde o temprano íbamos a llegar ahí. No es el fin del mundo. Llegó a 55, yo creo, en febrero del 2004. Ahí siguió. Y va a seguir subiendo, va a seguir 50, 51, 52. No este año probablemente va a terminar 50, 60, 50, 65. Por debajo de lo que estaba presupuestado en el proyecto de presupuesto. Entonces, este país debe como sacudirse ya porque transmitimos un reflejo de ignorancia espectacular cuando las redes sociales, todo el mundo, yo veo gente de la oposición y dice, pasó del 50 al fin. ¿Y cuál es el problema? Y cuando ustedes sean gobierno algún día, va a pasar del 60, cuando les toquen, y no va a pasar nada. Eso es así, o sea, las monedas se mueven. En República Dominicana no tenemos un tipo de cambio libre. Al no tener un tipo de cambio libre, fíjese que la tasa nunca baja. Va en una tendencia porque está siendo administrada la tasa de cambio. A usted le puede gustar o no ese sistema. Bueno, ese es un modelo. Si tuviésemos un tipo de cambio esencialmente libre, usted lo que vería es esto. Sube y baja, como se operan en la mayoría de los países del mundo. Un día sube, un día baja, dependiendo de las noticias, de los rumores. Al gobierno dominicano, al Banco Central particularmente, le encanta el modelo que se sigue porque es un modelo que permite a las empresas, digamos, planificarse mejor. Muchas empresas están haciendo su presupuesto ahora. Quieren saber cuál va a ser el tipo de cambio el año que viene. Eso no hay que discutir mucho. Una depreciación de 4 o 5%. Y usted va seguro. Mientras Valdés esté en el Banco Central, ese va a ser el modelo. Entonces no hay que estar inventando mucho. Que entonces no acumularemos tantas reservas. Bueno, está bien, pero ese es el modelo. Pero creo que no debemos estar alarmándonos porque está en 50-20, 50-25, por Dios. Eso no es razón para generar mortificaciones, preocupaciones. Quizás en algún momento, en un futuro, vendrá alguien al Banco Central que la dejará realmente libre y decidirá acumular reservas e intervenir cuando entienda que la volatilidad sobrepasa el nivel razonable. Pero, por ejemplo, ahora mismo la que es economista jefe del fondo, la nueva profesora de la Universidad de Harvard, es partidaria de tipos de cambio manejados y fijos, o sea que hasta el mismo fondo no tienen esto ¿cómo se dice? Un dogma de que tiene que ser un tipo totalmente flexible o totalmente fijo. No, hay posiciones, hay aperturas, hay que ver cómo se manejan los controles, si se usan o no controles de capitales. El mismo fondo está cada vez más abierto a evaluar posibilidades de este tipo. Entonces, nosotros vamos más o menos bien. Nosotros lo que tenemos es que preocuparnos, la variable que nosotros tenemos que preocuparnos ahora mismo no es el tipo de cambio. El tipo de cambio está perfecto, va bien. Es la parte fiscal, es el balance fiscal. El día que nosotros tengamos finanzas públicas realmente sólidas, entonces el Banco Central nuestro podrá dormir más tranquilo y ser menos obsesivo con la regulación y la supervisión y el manejo del tipo de cambio. Pasa que las autoridades monetarias tienen miedo en un ambiente de fragilidad fiscal,
de un déficit fiscal, porque quiera hacer uno ya aquí, un déficit de 3,5, 4 a nivel consolidado es alto. Sí. Para una economía tan pequeña como la nuestra, abierta, es muy alto. O sea, nosotros deberíamos a lo sumo, el consolidado del sector público, tener 1,5, uno más de ahí. Pero para eso usted tiene que tener un superávit primario de 3, que no lo tenemos. Entonces, ese es el problema. Pero realmente no hay razón para esta algarabía, esta desesperación de gente en las redes y en la prensa, porque la tasa pasó de 50 por 1. No. Y un día, en un futuro, en 20 años, quizá va a pasar de 100. Y no va a ser el fin del mundo. Mira, Andy, quizás la solución es una reforma monetaria. ¿Tú te imaginas lo feliz que la gente fuera si nosotros sacamos el nuevo peso? El nuevo peso, que son 50 pesos del viejo peso. 1 por 1. No solamente lo ponemos 1 por 1, que todos los precios bajan. Sí, las etiquetas. Yo me imagino que aquí se hace una fiesta. A veces... Es el modelo Maduro. No, pero te voy a decir una cosa. A veces es interesante, porque yo creo que vale la pena invertir un momentito. Siempre la gente se preocupa por el nivel de la tasa de cambio. Y yo tengo amigos que han viajado a Chile y vuelven escandalizados. Dicen, Jacqueline, esa economía se está acabando. ¿Por qué? Son 600 pesos y 500 pesos por el dólar. Digo yo, acá, no. Entonces yo le digo, no, pero entonces eso es una barbaridad. Y cuando tú llevaste $1, te rindió lo mismo que aquí en República Dominicana. Y yo creo que vale la pena insistir en que si el número es 50, 100, 200, 300, eso realmente no es relevante. No es relevante. Lo más relevante, como tú dices, Andy, es que esa tasa refleje la realidad de los balances internos de la economía dominicana. Y esos balances, como tú bien dices, es ese balance fiscal, es el balance del sector privado. O sea, es que nosotros manejemos esos balances internos. Yo estoy de acuerdo contigo. La historia que tenemos en República Dominicana es una historia difícil en cuanto al tema cambiario. Mira, no debe ser fácil. La gente a veces dice, no, que están manejando el tipo de cambio. Yo quisiera, no debe ser fácil que tú te levantes un día y te digan, hoy tú eres gobernador del Banco Central de la República Dominicana. Y tú llegas tu primer día a tu escritorio, prendas el televisor, y el primero es un noticiero que dice, hoy el tipo de cambio pasó de 50. Después tú abres el periódico y lo primero que tú te encuentras como gobernador del Banco Central es, hoy el tipo de cambio pasó de 50. Tú vas a almorzar ese día y te sientas al lado de una mesa de una gente que dice, tú ves, pasó de 50, yo me voy a llevar mi dinero. El otro que dice, no, yo voy a poner los productos como si tuviesen 52. Y todo eso se lo lleva un gobernador nuevo del Banco Central para su casa. Andy, es también que tenemos que ir desmontando esos mitos. Y quizá la forma de desmontarlo va a ser dejar que las cosas se ajusten y demostrar a la población que la economía tiene el soporte para vivir con un tipo de cambio y una depreciación X. Claro. Puede ser que no sea 3, puede ser que sea 5, puede ser que sea 7. Oh, sí, y un año 10 y no se va a caer el mundo tampoco. Y el mundo no se va a caer, pero aquí tuvimos, Andy, un año de 50, sí. Y aquí estamos tú y yo hablando idéntico como hablábamos en esa época. Mismo. Entonces, es muy importante, es muy importante entender que para muchas economías su salud depende de esa varianza del tipo de cambio. Que hay industrias completas que se desarrollan alrededor de eso. Claro. Y eso es importante. Yo creo que yo aplaudo, no el 50, no, el 51, el 52, el 53. En el documento del presupuesto, el que es el informe o el ambiente macro bajo el cual se desarrolló el presupuesto, entiende que la depreciación de fin de este año es 5.8%. Y que el tipo de cambio va a terminar por encima de 51. Entonces, ¿cuál es? No hay y problema. Oye, y la proyección que hay para los próximos 5 años, es lindísimo en términos de crecimiento, claro, bienestar, empleo. Entonces, y todo lo que hay. Eso no es problema. Yo no creo que eso es un problema. Eso no es problema. Se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana que viene en otro triángulo.